Situación haitiana tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse se complica aún más. La prensa colombiana maneja hipótesis de engaño a exmilitares en asesinato del presidente haitiano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano. Miguel Susana les saluda en este viernes, inicio del fin de semana. Mi compañero Napoleón de la Cruz no está en esta noche con nosotros. La situación en Haití sigue pasando de castaño a oscuro y en lugar de aclararse, parece complicarse. Hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas sin responder y evidentemente, a medida que pasan las horas y se van conociendo detalles de lo que aparenta ser una trama, una conjura para eliminar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, y la implicación de extranjeros, la mayoría colombianos, dos estadounidenses, en esta trama, en este asesinato del presidente haitiano, pues enrarece mucho más el panorama. Preguntas como la mente intelectual detrás de este crimen, los intereses, quiénes están detrás, quiénes orquestaron esto, quiénes contrataron a los mercenarios o a los grupos que actuaron, muchos de ellos ex militares colombianos ya confirmados por las autoridades del gobierno en Colombia. Se habla que dos ex SEALs de los Estados Unidos, que es un cuerpo élite militar de Estados Unidos, también involucrado, implicado, pero uno conoce, ¿verdad?, a lo largo de la historia de que muchos ex militares, sobre todo de países que han estado en conflicto, tienen cierta experiencia militar en conflictos armados, pues luego de su retiro son contratados como seguridad por muchas empresas para misiones secretas, para extracciones, para secuestros, bueno, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Por su experiencia y su preparación militar. Entonces, todo lo que se ha sabido de que gran parte de los colombianos que han sido apresados o que están implicados en el asesinato del presidente haitiano estuvieron varios días en la República Dominicana, algunos subieron fotos en sus perfiles en redes sociales, haciendo turismo interno, fotografiados en la casa presidencial, en el palacio presidencial de en la República Dominicana. Esas son las imágenes que ustedes pueden ver, han estado circulando en todos los medios y en las redes sociales. También en el Faro a Colón, visitaron varios lugares turísticos en la República Dominicana y compartieron esas fotos en sus perfiles, sobre todo en Facebook. Entonces, se confirman las autoridades colombianas de que parte del grupo entró, si no todo, entró por territorio dominicano a través de la frontera con Haití, y es parte de lo que se ha estado conociendo, ¿verdad? Entonces hay muchas preguntas. Las armas que utilizaron, los proyectiles que utilizaron de alto calibre, especializado, no lo manejan civiles, no se venden en el mercado común. Entonces, visores infrarrojos nocturnos, son muchos elementos. Era un comando muy bien preparado. Ahora bien, hay muchas interrogantes también sobre, y es lo que maneja la prensa colombiana, si es un grupo también preparado, con experiencia militar, que han combatido la guerrilla. Al parecer lo vendieron, dicen algunos, ¿verdad? Hay algunas declaraciones extraoficiales, se supone de la primera dama, la esposa de Jovenel Moïse, que dice que va a hablar, que va a revelar muchas cosas en torno a su asesinato. Las versiones que dan cuenta de que el presidente haitiano, el malogrado presidente haitiano, fue torturado por sus captores. Son muchas evidencias. La policía haitiana anunció este viernes la detención de otros dos ciudadanos colombianos por su supuesta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, con lo que el total de arrestados se eleva ahora a 19. Hasta el momento han sido arrestados 17 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano, mientras que 3 colombianos fueron abatidos en tiroteos con las fuerzas de seguridad.
Las autoridades haitianas todavía buscan a otros 6 supuestos integrantes del comando, compuesto por 28 personas y que están en paradero desconocido, según un comunicado de la policía haitiana. En el comunicado, la policía requirió la colaboración de la población para capturar a los 6 fugitivos y entregarlos a la justicia. La colaboración de la población es de suma importancia en la localización de estos matones para que la Policía Nacional pueda tenerlos bajo su control y remitirlos a un tribunal competente para responder por sus actos, afirma la nota de la policía haitiana. El jueves, decenas de personas capturaron en Puerto Príncipe a 2 de los supuestos mercenarios colombianos y se los entregaron a la policía en la comisaría de Petionville, en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Ahora, la prensa en Colombia, de donde son la mayoría de los mercenarios o de los apresados o los capturados que la policía haitiana señala como los supuestos integrantes de este comando que ejecutó al presidente Jovenel Moïse, la prensa colombiana maneja diferentes hipótesis sobre la supuesta participación de exmilitares de ese país en el asesinato del presidente haitiano. El medio El Tiempo señaló que la conjetura de que los exmilitares fueron usados como chivo expiatorio surge tras varios interrogantes por expertos en el tema. Una de las preguntas es, ¿por qué no salieron de Puerto Príncipe, capital de Haití, después de cometer el homicidio? Prácticamente todos han sido apresados en el mismo barrio donde vivía el presidente y donde fue asesinado, o en barrios de la periferia en Haití. Es decir, ninguno salió. No había un plan de extracción, un plan de evacuación, un plan de huida, un plan de salida. Eso se preguntan expertos. Bueno, nosotros lo hemos cuestionado también aquí toda esta semana en el programa desde que ocurrió el magnicidio en Haití. El periódico El Tiempo, por ejemplo, citó a las autoridades haitianas que indicaron que los militares retirados fueron capturados en sus lugares de residencia unas 7 horas después del crimen. Muy raro, muy extraño, ¿no? Habían alquilado una casa, tenían una casa alquilada en el mismo barrio y muy cerca, las proximidades, las colindancias de la residencia del presidente Jovenel Moïse. Además de que no prestaron resistencia y no se enfrentaron pese a la cantidad de armas que poseían. Estamos hablando de un comando numeroso, se habla de 28 personas y las armas que muestran son armas de grueso calibre. Y son gente que tiene experiencia en tácticas militares, entrenamiento militar, con una vida militar, de enfrentamiento con paramilitares y con la guerrilla en Colombia, y toda una vida militar en Colombia, la mayoría de ellos. Entonces, si estaban tan bien armados, ¿por qué no ofrecieron una resistencia a su captura? Se cuestionan, ¿verdad?, en Colombia y expertos en la materia. La cuestión es que si son mercenarios, ¿cómo no planearon un plan de huida? ¿Cómo no tenían un plan de evacuación? Porque así actúan los mercenarios y sobre todo en la hora que se cometió todo. Otra pregunta que se plantea en el periódico es en qué circunstancias fueron muertos Mauricio Javier Romero Medina y Duvernay Capador Giraldo. Este último, Duvernay Capador Giraldo, es quien supuestamente reclutó al grupo y quien era uno de los enlaces con la figura de Haití que quería mejorar la seguridad de las personalidades del gobierno. A este, Duvernay Capador Giraldo, es uno de los que asesinaron y la policía presenta como abatidos dentro de los 3 colombianos que cayeron en una refriega a tiros. La agencia de noticias CEFE reporta este viernes que las autoridades haitianas informaron que el comando que habría participado en el asesinato estaba compuesto por 28 personas, 26 de ellas colombianos, 2 estadounidenses de origen haitiano. 3 sospechosos, como decíamos, fueron abatidos por la policía y hay 20 arrestados, entre ellos 18 colombianos y los 2 haitianos estadounidenses. El gobierno colombiano identificó a 13 de los supuestos integrantes del comando como militares retirados del servicio entre 2018 y 2020. ¿Qué otras cosas hay como novedad? Bueno, la República Dominicana, la Junta de Aviación Civil del país, dispuso este viernes vuelos especiales entre la República Dominicana y Haití con el fin de que retornen dominicanos y extranjeros que trabajan en empresas de capital dominicano y legaciones diplomáticas en el vecino territorio. Las aeronaves matrícula dominicana pueden realizar operaciones aéreas
entre la República Dominicana y la República de Haití, utilizando el Aeropuerto Internacional La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer, para el traslado de nacionales dominicanos y personal diplomático dominicano y extranjero acreditado en la República Dominicana. Otra información que es novedad, Estados Unidos anunció que va a enviar a Haití a agentes de la Oficina Federal de Investigaciones FBI y del Departamento de Seguridad Nacional para ayudar en la investigación del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, anunció este viernes la Casa Blanca. Washington también mandará a Haití vacunas contra el COVID y un paquete de ayuda de $5 millones para ayudar a la Policía Nacional a combatir la violencia de las bandas, detalló este viernes en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Según la portavoz, la llegada a Puerto Príncipe de los agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional se producirá tan pronto como sea posible y su misión será evaluar la situación y ver cómo pueden ayudar a las autoridades haitianas. También estamos dando $5 millones para fortalecer la capacidad de la Policía Nacional de Haití para trabajar con las comunidades y resistir las bandas, dijo la portavoz de la Casa Blanca. Asimismo, explicó que Estados Unidos se está preparando para enviar vacunas contra la COVID-19 a Haití tan pronto como la semana próxima, aunque la fecha dependerá de la reapertura del aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, que fue clausurado el miércoles, horas después del magnicidio, pero está previsto que reabra. El magnicidio, ocurrido la madrugada del miércoles, ha sido atribuido por las autoridades haitianas a un comando de hombres armados que hablaban inglés y español. De acuerdo con la policía haitiana, el ataque fue perpetrado por un comando compuesto por 28 personas, de las cuales 26 son de nacionalidad colombiana y otros 2 son estadounidenses de origen haitiano. Por el momento, y según lo que informó la policía, se han arrestado 19 personas. 17 son colombianos y 2 son de origen estadounidense, según el parte policial servido este viernes. Mientras tanto, el presidente colombiano Iván Duque habló este viernes con el primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, con quien acordó el envío de una comisión desde su país para apoyar la investigación por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en el que presuntamente están implicados varios colombianos. Vamos a ver esta historia con la decisión del presidente de Colombia, Iván Duque. El presidente colombiano Iván Duque confirmó a través de su cuenta de Twitter, luego de conversar con el primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, que enviará una comisión desde su país para apoyar la investigación por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en el que presuntamente están implicados varios colombianos. Ofrecemos toda la colaboración para encontrar la verdad sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse, dijo Duque hoy en su cuenta de Twitter. El jefe de Estado colombiano ordenó al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el vicealmirante retirado Rodolfo Amaya Kerkelen, y al director de Inteligencia de la Policía Nacional, brigadier general Norberto Mujica, viajar a Haití con un equipo de la Interpol Colombia para unirse al esfuerzo de las autoridades de ese país. Mientras tanto, un fiscal de Puerto Príncipe convocó a declarar entre el lunes y el jueves de la próxima semana a los 4 principales responsables de la seguridad personal del presidente haitiano Jovenel Moïse. Las citaciones enviadas a la Policía Nacional no aclaran si los 4 responsables por la seguridad de Moïse son convocados en calidad de investigados o de testigos. Bueno, esas son también de las interrogantes que hay. ¿Qué pasó con la seguridad del presidente de Haití, quien días antes había denunciado un complot, también había denunciado intento de golpe de Estado? Entonces, ¿qué pasó con la seguridad del presidente haitiano? Hasta este momento, las autoridades haitianas no han dicho nada al respecto de la seguridad del presidente de Haití. Vamos a ver estas declaraciones del comandante del ejército colombiano, dando detalles de los oficiales ejecutivos del gobierno colombiano que serán enviados por el presidente Iván Duque a Haití para ayudar en la investigación del magnicidio. El señor presidente ordenó el viaje a Haití del director de la DNI, señor almirante Rodolfo Amaya, del director de DIPOL, señor brigadier general de la policía Norberto Mujica, y un oficial de la Oficina Central de Interpol Colombia de la Policía Nacional
para sumarse a las investigaciones y de apoyo a las autoridades haitianas. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, continuaremos hablando de la crisis haitiana y el magnicidio ocurrido el pasado miércoles con el asesinato a tiros del presidente Jovenel Moïse. Ya volvemos. Sustituirlo no es dejarlo. Para de fumar hoy. Dejarlo es ganar. Un mensaje de Dominicana Saludable y la Organización Mundial de la Salud. Gracias por continuar en Primer Plano. Más adelante vamos a estar conversando con el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, un análisis sobre la situación que está viviendo el vecino país de Haití y las repercusiones que esta crisis pudiera generar en la República Dominicana. Ante los medios de comunicación, la policía de Haití exhibió a un grupo de hombres a los que acusa de integrar el escuadrón de asalto que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Entre los implicados, como hemos dicho, hay ciudadanos colombianos, la mayoría son colombianos, hay 2 estadounidenses de origen haitiano, de acuerdo a la policía de Haití. En Estados Unidos, el Departamento de Estado se pronunció sobre esta investigación. Vamos a ver este trabajo sobre el particular. La información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, afirmó que la fuerza pública apoyará las investigaciones que esclarezcan la presunta tortura a la que fue sometido el mandatario haitiano. Hemos dado las instrucciones a nuestra policía y al Ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación. Por su parte, el director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, señaló que se prepara todo el soporte táctico militar que apoye las investigaciones de las autoridades haitianas donde involucran a las guerrillas de Colombia. Se están haciendo todas las verificaciones ya en Colombia para enviar un informe completo a las autoridades de Haití. Se conformó un equipo de analistas, de investigadores, para recolectar toda la información solicitada. Según el embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Etzil, el número de implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, podría aumentar. Es un grupo muy robusto, ¿no? Están capturando ahorita unos 15 por ahí. Hay otros, en total parece ser unos 26, ¿no? Nosotros lo que queremos en sí es que ellos digan la verdad. El embajador de Haití en Colombia solicitó apoyo internacional para investigar el asesinato de su líder y hace un llamado de urgencia para abordar la crisis de la nación caribeña. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bueno, muchas gracias a Jair Díaz desde Bogotá. Vamos a ver esta otra historia que también nos presenta otro aspecto desde Colombia sobre el escuadrón capturado, sobre los integrantes de este escuadrón, la mayoría de ellos colombianos, exmilitares con experiencia militar, que entraron por República Dominicana, que algunos de ellos estuvieron varios días haciendo turismo en la República Dominicana, que entraron a Haití a través de la frontera dominico-haitiana y que evidentemente en todos los cabos sueltos que existen de este magnicidio, de este hecho que ha consternado al mundo, pues evidentemente hay muchas preguntas sin respuestas. Veamos.
Un escuadrón de asalto de 26 miembros compuesto por estadounidenses y colombianos asesinó al presidente Jovenel Moïse, dijo la policía haitiana. Agregó que 8 permanecen prófugos mientras Haití se hunde en un caos político sin precedente, sin parlamento activo y con 2 hombres que afirman estar a cargo como primer ministro. Entre el grupo expuesto a los medios de comunicación desde la capital haitiana hay 15 colombianos y 2 haitiano-estadounidenses, presuntamente ex guardaespaldas de la embajada canadiense en esa capital. La policía confirmó también haber dado de baja a 3 sospechosos más. Hoy presentamos a la población a estos asesinos. Eran 26. Capturamos a 17, entre ellos 15 colombianos. Los identificamos con sus pasaportes colombianos. Hay 2 haitiano-americanos entre los capturados. El gobierno de Taiwán confirmó que 11 de los sospechosos fueron arrestados en los terrenos de su embajada luego de que la seguridad descubriera que un grupo de hombres armados había irrumpido en el patio de la propiedad que había sido cerrada por razones de seguridad después del asesinato del presidente Moïse. Mientras tanto, el gobierno estadounidense afirma hacer seguimiento a los últimos acontecimientos en Haití. Estamos definitivamente al tanto del arresto de los ciudadanos estadounidenses en Haití y continuamos monitoreando de cerca la situación. Naciones Unidas asegura también estar en contacto con los líderes haitianos y subrayan la urgencia de llegar a un compromiso político para trazar el camino a seguir en Haití. Bueno, esta es la situación, ¿verdad? Vamos a ver esta otra historia que también nos presenta otros aspectos de los colombianos involucrados en el asesinato, el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, las heridas de gravedad a su esposa, quien se recupera en un hospital en Florida y quien, según algunas versiones extraoficiales, habría declarado, habría dicho que a su esposo lo torturaron, que ella va a hablar y que va a revelar muchas informaciones. La oficina del presidente haitiano en su residencia, en su casa personal, fue saqueada. Parece que buscaban algunos documentos o querían aparentar eso, pero la manera en que fue tratado, dicen que lo amarraron, que lo torturaron, tiene un disparo, tiene un ojo que le fue brotado, disparos en el pecho, en la cintura. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Vamos a ver esta otra historia. Le gouvernement a toute la police là nous mobiliser. Faut nous connaître qui motivation qui derrière Mounzaï. La historia del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado por un grupo de mercenarios en Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021, dio un giro cuando el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, y el comandante del ejército, Enrique Zapateiro, anunciaron que tenían información sobre la participación de 2 suboficiales del ejército retirados y 4 soldados más en el asesinato. Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional. Darle de manera oficial a la Policía Nacional de Colombia toda la información correspondiente a los hechos sucedidos y de donde estén involucrados estos 2 integrantes, ex integrantes de la fuerza pública. Según los testimonios a los que accedió la FM en calidad de anonimato, estos soldados fueron convocados por una empresa por medio de un grupo de WhatsApp, en el que habían 50 personas, todas con experiencia en el ejército y en operaciones especiales de alto nivel. Uno de los nombres más conocidos hasta ahora es el del soldado Manuel Antonio Grosso Guarín, ya que en Facebook se evidenció que perteneció al ejército. Las convocatorias se hacen en países con soldados experimentados como Colombia a través de intermediarios. Según las fuentes consultadas por la FM, los combatientes convocados no sabían que se trataba de una operación como mercenarios para asesinar a un presidente. Finalmente, algunos soldados en condición de reserva señalaron que el pago para el proyecto militar en Centroamérica era cerca de $2.200 a $2.800 para tareas durante cerca de un mes. Bueno, mientras tanto, la policía haitiana anunció este viernes la detención del colombiano Jaime Gersaín Mentivelso, el 20º sospechoso de haber participado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Han capturado 3 este viernes. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a compartir con ustedes la entrevista que le hiciéramos anoche al exdirector de Migración, el doctor
Taveras, y vamos a hablar acerca de la crisis haitiana y la repercusión para República Dominicana. Ya volvemos.